¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Y vamos a tratar un tema que, si bien muchos dirían que no tiene nada que ver con esta página, es todo lo contrario y yo te lo voy a demostrar. Debido a que nosotros vivimos, el Sendero está en México y estamos pasando por una transición, lo que es muy compleja, debido a 92 años en donde pues se dieron muchísimas corrupciones, se dieron muchos robos. Y yo la verdad, yo que estudio economía, siempre me preguntaba, ¿cómo un país con tantos recursos, un país tan rico, un país con gente trabajadora, estadísticamente somos de los más trabajadores del mundo, un país con mucho talento, un país con tantas riquezas culturales, turísticas, con petróleo, con plata, con oro, con materiales que son importantes para sus materias primas, con ríos, con dos mares, cerca de una potencia mundial, la puerta también de la mitad de un continente que es Sudamérica, y puertos en donde llegan europeos? De un lado tenemos los europeos, del otro lado tenemos la economía más grande, la segunda economía más grande del mundo actualmente, que son los chinos, que ya en unos 5 años ya no lo van a ser, van a ser la primera. Y entonces yo me preguntaba cómo era eso. Obviamente, pues, como se dice, ¿no? Todos los gobiernos que pasaron, yo como comento estudio economía, pues se veía todo lo que estaba sucediendo. Pero el punto es que nadie decía nada. Veíamos que había robos, veíamos que había fraudes, veía yo que había cuestiones en lo fiscal negativas. En todos mis análisis, mis estudios en esos 5 años de carrera, pues estudiaron mucho las complejidades del país. Se vio la parte de Pemex, la parte del Huachicol, la parte de los sindicatos, cómo se buscaba en ese tiempo. Me acuerdo que yo hice una tesis en relación a cómo se estaban haciendo un trabajo, las reformas en todas las paraestatales para venderlas. Obviamente me estudié lo que es el Bretton Woods, me estudié lo que es la Reserva Federal, y yo me daba cuenta que pues realmente vivíamos en un hoyo, vivíamos en un engaño, vivíamos en donde había muchos gobernantes corruptos, y eso también crea conciencia. Era una noticia muy importante que hay que analizarla, e incluso se puso una encuesta el día de hoy, la cual pues tuvo buena aceptación, y la pregunta fue: ayer en México se detuvo al hijo del Chapo Guzmán de forma lamentable, se dejó libre. El tema es más profundo que esto, pero me interesa su opinión. El 22% dijo que AMLO hizo bien, nada más importante que la vida. El 41% dijo que el gobierno se mostró débil. Vamos a decir, AMLO hizo bien, nada más importa que la vida, el 22%. El gobierno se mostró débil, y ahí tenemos un 41%. Pero no hay que dejarnos engañar, debido a que es una encuesta de un 100%, en donde también tuvo respuestas favorables, en donde la guerra no es la paz del futuro, que tuvo un 8%, pero también dicen que la intención es buena y la estrategia es mala, con un 25%, y el gobierno de Sinaloa y la DEA fueron los culpables. Obviamente yo me informé y supe que realmente esto lo dio un juez local, una orden de extradición que mandó Donald Trump por medio de la DEA, en donde prácticamente personas que los soldados o la gente que fue iba más bien bajo órdenes de no tanto del gobierno federal, que que sabemos que es el jefe supremo, pero también hay que entender que tienen órdenes locales, el presidente no puede estar en todo, y entonces pues es esa parte, ¿no? Entonces con esta encuesta vamos viendo muchas cosas. Hay gente que ve la noticia, pero hay que profundizar más. A mí me gusta profundizar más, y a la luz van a ir saliendo poco a poco diferentes cosas. Tenemos, por ejemplo, gente que no ayuda en nada en cuestiones de sus propios comentarios. Por ejemplo, tenemos una Margarita Zavala que pues de verdad debería de tener un poco de vergüenza, en donde hace comentarios en contra de esto, diciendo que vivimos en un México inseguro, cuando recordamos que pues su marido fue precisamente, y esto, el que abre la guerra contra el narco, de la manera que la vimos, buscando obviamente tener el control del cártel para él poder pues hacerse, digamos, del poderío de todo esto. Pero vamos a analizar esto. Hay muchas páginas obviamente que son meramente y abiertamente apoyan a López Obrador, canales que personalmente sigo, Sin Censura, canales como también Campechaneando, Chapucero, y hay otros también que están en contra de él, que podemos ser un Loret de Mola, un Ciro Gómez Leiva, ¿no?, que están en contra de él, un Carlos Marín, y ciertos personajes, ¿no? Ya podemos sumar a un Vicente Fox, que fue, yo creo que el peor comentario que realizó, en donde hace una burla, y basta ver con el dolor de la gente cuando pues sus familiares están en peligro, como pasó ayer, porque ayer
el narcotráfico, secuestra personas. Y yo les pongo esta pregunta: ustedes, si en sus manos estuviera la vida de personas, ¿qué harían ustedes? Agarran a alguien importante, pero en contraparte pueden morir personas. ¿Qué decisión tomarían? Esto es importante porque vamos a abrir un poco la conciencia. Hay muchas estrategias importantes que se pueden realizar. Y hay, no sé, yo no lo digo, son sabios que lo comentan. Y estos sabios pues hablan acerca de lo que es este tema. Tenemos El arte de la guerra, por ejemplo, que es un libro en donde precisamente aborda todos estos temas. ¿Será realmente buena o mala la estrategia? El arte de la guerra nos dice, recuerdo bien, la mejor victoria es vencer sin combatir. Y lo que se busca siempre en una lucha es que no haya pérdidas. Yo soy un seguidor históricamente de Alejandro el Magno, de Julio César, de Aníbal. Me gusta mucho la historia, entonces yo leo mucho de eso. Y entonces la mejor victoria de Alejandro el Magno fue cuando él se enfrenta en una, digamos, totalmente superado numéricamente, una desventaja total con su ejército, y logra vencer. También hay que notar que las armas son algo fatal que no debería de existir y que solamente deben de ser utilizadas si no hay una alternativa. Y ayer se tomó esa alternativa. Es lo último que se debe de usar. Las armas son la última alternativa. Entonces vamos a entender esto, y esto puede ser incluso una enseñanza que también, si lo quieren tomar de vida, lo podemos hacer, y al final ustedes sacarán sus propias conclusiones. Sí, la estrategia no es la mejor, claro. Obviamente yo también yo quiero ser muy objetivo. Yo tengo mis tendencias, pero yo quiero ser muy objetivo en este tema. La estrategia no fue la mejor, pero al fin y al cabo se logró el objetivo mayor que cualquier persona consciente, que cualquier ser humano debe de perseguir, que es precisamente la vida sobre cualquier otra cosa. Y el aceptarlo, el gobierno como acepta en aparente derrota, que para mí es todo lo contrario. El tener los pantalones para salir, y no como, Calderón, que después de 10 años sale con estas personas del TEC, que él incrimina, y que no han dado las caras para los de las guarderías. Y también tenemos la matanza de Texcoco y cosas que, yo sí tengo memoria. Entonces no hay que dejarnos engañar ahorita con ciertos medios. Hay estrategias y hay que poner esto: vencer sin combatir. Esto es importante. Esto no se logra tan fácil, y esto solamente lo alcanzan ciertas personas que se desarrollan en ciertas formas. Y entonces esta estrategia nos habla ya de entrada quitarnos ciertos miedos, y aparte, con estas ventajas, con este tipo de victorias, se puede lograr incluso una admiración, un respeto, incluso hasta llegar a la idea máxima de todas las estrategias, que es precisamente el vencer sin combatir. O sea, que ni siquiera se contempla lo que es una lucha. Entonces el adversario primero tiene que estar percibiéndonos como en calma, que tengamos una gran seguridad, y no solamente es capaz, que siente el adversario que es capaz, que somos capaces nosotros de vencerlo, sino que ya nos hemos nosotros vencido a nosotros mismos, incluso hasta a lo mejor con la idea de imitarse. Entonces esto a la larga también no solamente es un movimiento, digamos, es una estrategia, digamos, de seguridad, sino también va detrás toda una doctrina de un convencimiento en donde se basa mucho en el hecho de la paz. Pero para eso se requiere obviamente mucho apoyo, mucho desarrollo, mucha fuerza, y yo considero que 92 años cambiar, y estos hablamos de los gobiernos de una dictadura, digamos, de partido, pero anteriormente también tenemos un Porfirio Díaz, y anteriormente también tenemos muchos otros momentos en nuestro país en donde pues no podemos decir que vivíamos en Suiza, ¿no? Y todo esto requiere de una paciencia, lo cual mucha gente no tiene. Nosotros queremos cosas rápidas, porque para estas estrategias es, incluso imagínense ustedes mismos, ¿no? Vencerse a uno mismo, vencer sin combatir. Se tiene que profundizar constantemente en muchos conocimientos, aprender, desarrollarse de forma continua, ejercitarnos para mejorar, porque para vencer sin combatir se requiere uno ya estar en un punto demasiado elevado, en donde el propio enemigo incluso ni siquiera quiera realizar eso, o donde él mismo vea que las cosas no van por ahí, y ese convencimiento no es fácil. Y no hay que parecer que somos invencibles, sino es convertirse en un modelo a imitar.
que esto se vaya permeando. El vencer sin combatir es que seamos nosotros imitados para buscar ese desarrollo. No es una victoria simple. Se tiene que no caer en el miedo, sino en la admiración, en el temple, en lo que se está realizando. Cualquier otro gobierno hubiera mandado una masacre y, entre comillas, como decían estúpidamente, los daños colaterales, el daño colateral, sean idiotas, perdón, eran familias muertas, eran padres muertos, eran esposas sin maridos, eran esposas, madres sin hijos, y a eso le llamaban daño colateral. Entonces, el buscar una victoria sin combatir es de admirarse, porque se requiere mucha paciencia y va a ser mucha crítica. Alejandro Magno, como muchos sabrán que han escuchado los programas, es un gran ídolo mío. Realmente mi familia es, la parte de mi papá es precisamente de Macedonia, es de allá de Grecia. Y entonces hay que notar su ejército. Imagínate, ponte que tú estás y te vienes, tú son 10 personas y de pronto te vienen a atacar 1000, que así era más o menos la proporción. Vamos a poner 50 y eran 1000 los que te atacaban. Así era Alejandro el Magno. ¿Qué tendría que hacer un líder para que entonces tú no te echaras a correr? ¿Cómo te podría motivar? ¿Cómo te convence que aparte vas a ganar y aparte todo va a salir bien? ¿Cómo te podrá convencer de eso? Obviamente tú dices, pues estás loco, ¿no? No sé, voy a morirme. Alejandro Magno desarrolló una fascinación tremenda con su propio ejército, con su gente. Era seguido por todos lados y el temor que se tenía lo vencía por medio de la admiración, por medio de esa confianza, la cual se fue generando poco a poco. Porque pues para llegar a esos puntos en donde vienen 1000, nosotros somos 50 y vamos a ganar, pues no solamente con que me motives yo lo voy a hacer. Tengo que haber tenido muchas victorias de ese tipo anteriormente para saber que esta la voy a ganar. A lo mejor éramos 50 y una vez eran 3000, ahorita vienen 1000, pues mucho más fácil. Y de alguna forma todos aquellos grandes personajes históricos, podemos decir, y básense en el que ustedes quieran, en la historia que ustedes quieran, han manejado un discurso muy diferente en el cual ha logrado permear los sentimientos de su propio pueblo, de su propia gente. Y esto es la estrategia realmente que hay que ver más allá. El ganar sin pelear es lo que yo estoy explicando ahorita, porque solamente mucha gente que no lo analice o no analice no tan profundamente va a decir es una derrota. No, es parte de una victoria mucho mayor. Entonces, Alejandro el Magno y muchos generales importantes pues tenían motivados a esa gente con un concepto, con un ideal más grande que ellos, que es lo que se busca percibir. Incluso Sun Tzu, precisamente el arte de la guerra, un libro que me encanta también, es el que decía que una persona debe de seguirse por sus ideales, por sus logros, por su ejemplo, no por un temor como se seguían en otras partes, no por una ignorancia, no por un, digamos, incluso ni siquiera por la obtención de un algo, o sea, porque podamos sacar un provecho de algo, no. O sea, esa gente era seguida por otro tipo de ideales que eran mayores a los de ellos. Entonces, pues bueno, dirán, es que le estás dando muchas vueltas a las cosas. ¿Qué es la parte importante? ¿Cómo se puede lograr esto? El punto es, y digamos, aquella parte importante es que no hay punto. Y esto es lo extraño. Y por eso es un tema que estamos profundizando. Aquí solamente refiere a una parte totalmente directa, que es precisamente la verdad. Aquí no hay engaño. Aquí se hizo lo que el liberar a este hijo de este capo. Y se dijo el por qué. Porque se rebasó, digamos, la seguridad que se tenía. Se rebasó el ejército. Se rebasó la estrategia. Se planeó mal. Y no vamos nosotros por querer que un presidente llamado Donald Trump, que se quiera reelegir y nos mande un orden de extradición, vamos a matar a nuestra gente para que él entonces tenga votos, porque este capo se buscaba que fuera prendido en Estados Unidos, era un orden de extradición, hay que entenderlo. Y yo no voy a arriesgar a mi familia ni a los míos, es como a mi Leo, a mi Munanzo, por otras cosas, porque primero tenemos que proteger a nosotros, a los nuestros, que hubieran muerto ayer los 30 y tantos soldados y dejar 30 y tantas familias. ¿Para qué? Porque ese era el punto era más allá de eso, el punto era el lograr la extradición para los votos. El punto que en estas percepciones nadie está acostumbrado a lo que es la verdad. Aquí se están mostrando las cosas como son. No hay tapujos, no hay engaños, no hay a los pseudo grandes capos de la mafia que arrestan. Yo me acuerdo que en esos gobiernos cada día agarraban al capo de capos y al otro día al gran capo de capos. Y la estrategia de aquí es, guste o no guste, es decir las cosas como son. Y hace falta valor, y más para un dirigente, decir las cosas como son. No es engañarnos, no es vendernos esa idea, no
no es construir cosas que no son, no es construir una imagen, no es usar medios para poder engañarse. Lo que pareció ayer fue lo que es. Y en otras ocasiones hubiéramos encontrado con que pues no llegaron, hubo una matanza y se escapó y el ejército hizo todo, o se hubiera pactado como se pactaba antes, o se hubieran llegado a acuerdos, o simplemente no hubiera pasado. Lo que pasó ayer es algo que muestra que esta guerra va real. Antes agarraban a uno, agarraban al que decían que era el bueno, y atrás había muchos, y nunca pasó una movilización tan grande porque siempre se llegaban a acuerdos, porque los gobiernos están coludidos. Ahorita el narco mostró su verdadera fuerza. Estamos en un narcoestado, eso lo sabemos, que se propició desde los 80, que se hizo con todas estas federaciones, con Carlos Salinas de Gortari, que fue indiferente a un Cedillo, que de alguna manera también fue propiciado por un Fox y alentado aún más por un Calderón y permitido por un Peña Nieto. Entonces, aquí el gobierno está tomando al tigre, lo está montando, y lejos de querernos ver la cara, nos está diciendo cómo es la realidad, cómo van las cosas, y esto es una habilidad, y esto se tiene que ser constante, porque bien podría habernos engañado con una gran facilidad, ocultarlo en los medios, hacer lo que en otros casos hacían, pero no lo hizo así, se aceptaron las cosas como son. Es verdad, vivimos en un país muy devastado, con muchos problemas, en ruinas, no sabemos si al despertar qué va a suceder, pero también es motivo de cada uno querer salir adelante, querer ver las cosas como son y enfrentarnos a esa realidad. Entonces, y saber dónde están ahorita nuestros límites, no engañarnos como con la selección mexicana y que vamos a ser los campeones del mundo. Es saber realmente dónde estamos parados, es querer mejorar aquello que estaba deshecho, es querer rehacerlo y es trabajar constantemente. Y esa estrategia es como si nosotros a ese tigre, a ese peligro, entonces lo hiciéramos nuestro amigo. Y nadie puede decir que en el Inter no nos puede soltar un zarpazo, no nos podría morder, pero ese es donde yo analizo la estrategia, esa es la esencia que yo quiero entender de esa parte. Cada uno tomará sus puntos, cada uno verá si fue una buena o mala decisión, si la guerra o el conflicto o los asesinatos son lo que tenga que imperar, o puede haber soluciones que requieran más tiempo, más profundidad de análisis, más conciencia, más despertar, más desarrollo, y que en el Inter, como digo, podemos obtener una mordida, podemos obtener un zarpazo, pero creo que si seguimos haciendo las cosas como las estábamos haciendo antes y queremos que las cosas sean diferentes, pues lo único que vamos a hacer es engañarnos a nosotros mismos. Y espero que estos comentarios, todos estos, este programa es importante porque abre un punto de reflexión, abre un punto en una realidad. El Sendero de los Brujos quiere llevarte a esa realidad, que abras los ojos. No solamente el interior, las meditaciones, una religión. Hay más mundo allá afuera, hay otras cosas que también son parte importante. Y me atrevo a hacer este programa con este, digamos, humilde análisis, porque yo no soy ni un analítico, ni un analista político, ni mucho más. Simplemente una persona que quiere ver las cosas de forma objetiva y que entre los pensamientos que tenemos bueno y malo, escoge siempre esa parte positiva. Entonces, con esta reflexión y un poco de, pues no sé, esperanza, yo me despido de todos ustedes. Espero que comenten y recuerden que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.